estar acá celebrando lo que ha estado haciendo la iglesia en esta dirección del discipulado. No sin antes afirmar de que ya teníamos una base en la década pasada, donde se afirmaron algunos elementos interesantes y fueron utilizados como plataforma para lo que hoy nosotros estamos lanzando e impulsando, que es la visión discipular. Así que yo agradezco a todos los actores que a lo largo de estos 20 años, 10 años pasados, el director para discipulado, el pastor Jiménez, al pastor Muñoz, por afirmar los procesos que la iglesia ha estado desarrollando. Y esos procesos son los que nos hacen estar aquí, en celebrar nuestro Congreso de Discipulado. Yo de igual manera quiero honrar la vida de todos los pastores y pastoras que están en medio nuestro, a todos los líderes de discipulado, aparte del Consejo Nacional y Pastor de Zonas que se han dado cita en esta hermosa mañana. De igual manera quiero honrar la vida de dos misioneros que están en medio nuestro, los pastores Acosta y Nieves, pónganse de sus pies por favor, mentores de pastores a nivel internacional, del doctor Miguel Acosta y la pastora que hoy estaban ocupados y dijeron, no, yo quiero conocer qué está pasando en Panamá. Así que sé que nuestro proceso discipular se va a replicar en otras fronteras. Muy bien, quiero ser un poco vulnerable. Me gustaría iniciar esta conferencia diciéndoles lo que dice Mateo 26, que los discípulos se durmieron. Porque me quedé dormido. Bueno, me quedé dormido y después el tráfico me agarró. Y me gustaría iniciar esta conferencia que los discípulos se durmieron porque se cansaron. Pero también me gustaría iniciarla con que si quieres ser mi discípulo, deja padre y madre. Pero no te dice, deja tus hijos. Y en esta mañana yo estaba pensando, ¿con quién dejo a mis hijos? Y quedé un poco allí desfasado, pero hoy quiero hablarles brevemente sobre el mentor. El hecho de mentorear no traza su origen en el siglo XX ni en el siglo XIX. Es interesante que el mentoreo traza su origen desde la edad de piedra. Y esto tal vez traiga conflicto con algunos que, bueno, la edad de piedra cuándo fue, pero hay evidencia histórica que la edad de piedra existió. La era de las cavernas existió. Eran hombres humanos creados por Dios, pero esa época, para muchos, ya se comienzan a desarrollar algunas destrezas acerca del mentoreo en la casa, en las artes, en la manera en que la destreza se desarrollaba en aquellas personas que tenían que seguir una serie de elementos para su desarrollo y para su permanencia. Los artesanos de aquellas épocas y a lo largo del desarrollo de la historia afirmaron a través de hechos tangibles que el mentoreo, la capacitación relacional del uno a uno, era importante para el desarrollo de la sociedad. Ahora llegamos posteriormente a una experiencia bíblica donde nosotros afirmamos que lo que la historia ha desarrollado, la iglesia y el evangelio lo ha perfeccionado ahora para un fin misional. Así que podemos decir de esta manera que el mentoreo es importante para el desarrollo de algo o de un objetivo que nosotros querramos alcanzar como seres humanos o también en el plano misional. Así que el mentoreo podemos decir que se define como una relación de dos o más personas. Mentorear ha sido y continúa siendo un vehículo primario en el desarrollo de hombres y mujeres. Y este desarrollo se da a través de la experiencia práctica, a través de la transmisión del conocimiento y de la entrega de habilidades
para compartir códigos éticos y morales y espirituales a aquellas personas que estamos mentoreando. Ahora, surge una pregunta que me vino a mi mente mientras trataba de hibanar esta introducción sobre qué podríamos decir de la iglesia. ¿Desde cuándo, desde dónde la iglesia está involucrada en esta tarea más importante, esta tarea misional en el mundo? ¿No debería ser el mentoreo parte de la vida diaria de la iglesia local? Y todavía nosotros tenemos en nuestro contexto, tanto en nuestro contexto eclesial como iglesia de Dios, como en otros contextos, gente preguntándose si la mentoría es necesaria o el discipulado es necesario para el desarrollo de la iglesia. Y creo que esto lo podrían definir, se podría definir a lo largo de esta conferencia. Así que, mentorear, para todos los propósitos que nosotros lo afirmemos, podemos definir que mentorear es la actividad de ayudar a otras personas a crecer en sus habilidades, en su carácter, en conocimiento y en diferentes áreas señaladas de la vida. En el caso nuestro, el mentoreo desarrolla todas estas áreas, pero también se enfoca principalmente en provocar cambio por medio del Espíritu Santo en el crecimiento y el desarrollo espiritual de estas vidas. Así que mentorear normalmente implica que dos personas, una persona más experimentada, conocedora, transfiere conocimientos, experiencia a aquella persona que está mentoreando. Cuando hablamos de mentorear, el término tal vez bíblico suele ser un poco difícil estrictamente dar una definición de lo que es el mentoreo. El mentorear es algo difícil, pero nosotros podemos describirlo en la práctica y conforme describimos lo que es el mentor. Y cuando yo busqué la palabra mentor, me salían tantas definiciones con tantas aristas, pero nosotros solamente creo que podemos describir lo que es la mentoría cuando nosotros describimos qué es el mentor. Así que el mentor, estoy en la introducción, no es un maestro, sino un compañero de viaje que afina sus propias habilidades y conocimientos conforme mentorea a otra persona. Y esto quiero detenerme brevemente porque, mire, cuando nosotros, y estoy hablando del mentor, cuando nosotros mentoreamos, no significa que ya conquistamos Roma. El mentor constantemente está en un proceso de ser mentoreado. E incluso en la escalafón más alto que pueda tener aquella persona, tiene que seguir mentoreado, tanto terrenalmente, y nosotros tenemos que seguir mentoreado y con el corazón abierto, con la dirección del mentor de mentores que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante, porque en la visión discipular que nosotros desarrollamos, cuando un mentor a mí me diga, o nosotros creamos, o yo crea que ya alcancé la cima, estoy en picada hacia la caída, porque constantemente tenemos que vivir siendo mentoreados. Por eso es que Paul Stanley y Bobby Clinton, dos nombres muy conocidos de la comunidad evangélica, han escrito mucho acerca del mentoreo espiritual. En un libro que escribieron juntos, ellos definen el mentoreo espiritual como una experiencia relacional a través de la cual una persona faculta y habilita a otras compartiendo recursos dados por Dios. Para decirlo en otras maneras, mentoreo es una relación vivencial que resulta en empoderamiento espiritual. Y quiero quedarme con esta definición porque es interesante que señala que es una relación vivencial, tal como afirmaba
nuestro pastor Muñoz, que resulta en empoderamiento espiritual. Es la relación entre el mentor y el discípulo, entre el mentor y el que está recibiendo la mentoría. Y señala que es una relación de empoderamiento vivencial. Y aquí es donde quiero detenerme, porque el mentor que experimenta eso con el mentoreado también tiene que experimentar esa relación de mentoría con Dios que lo empodera espiritualmente. Voy a repetirlo nuevamente. Me encanta esta definición porque estos dos autores lo definen como una relación vivencial que resulta en empoderamiento espiritual, y lo está hablando desde el punto de vista del mentor hacia su discípulo, hacia sus mentoreados. Pero cuando yo pienso en el mentor, esta definición también cae porque es la relación vivencial que resulta en empoderamiento de aquel más grande mentor que se llama Jesucristo y sus verdades y el Espíritu Santo, que resulta en una relación y en un empoderamiento espiritual de Dios hacia el mentor. Es decir, la relación es que el Señor me empodera a mí espiritualmente a través de mi relación con Él. Y como causa de ese empoderamiento como mentor, yo tengo la capacidad de mentorear y discipular y empoderar por medio de la palabra a otros. Y este ciclo se repite. Y aquí me quiero detener porque ahora voy a entrar en el mentor. Y hay una expresión que dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y voy a repetirlo nuevamente, nadie puede dar lo que no tiene. Así que, si yo tengo que hablar del mentoreo y del mentor, yo tengo que hablar de una relación. De una relación entre el mentor del mentores y aquel mentor que está mentoreando a otros. Y esta ecuación nosotros no la podemos sacar, no la podemos olvidar. Pensando de esta manera, que si la ecuación es correcta en el mentoreo, el discipulado entonces ofrece ¿qué? Un medio para fortalecer la intimidad con Dios. Si la ecuación es correcta, yo como mentor tengo una relación vivencial con Dios, Él me empodera a través de su Espíritu Santo y yo para adelante empodero y tengo una relación con otros. Entonces esta ecuación completa, perfecta, se traduce en fortalecimiento de la intimidad con Dios. Un medio para reconocer las actividades presentes de Dios en la vida del discípulo. Ofrece un modelo efectivo para la formación del carácter del discípulo. Una manera efectiva para discernir la dirección divina. Entonces el discipulado se convierte con la ecuación correcta en una dieta probada históricamente para el peregrinaje de la fe. Y un salvavidas efectivo para el peregrinaje de la iglesia. Y la ecuación es correcta, esto debe producir el mentoreo. Ahora, permítame entonces con este panorama apuntar un poco en lo que es el mentor. Y Hechos capítulo 17, verso 28 nos habla un poco acerca de esto. Y el apóstol Pablo señala el escritor de Hechos, Lucas, señala que porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Estoy parafraseando todo el texto. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y aquí es donde quiero apuntar en el mentor. Antes de hacer, nosotros tenemos que ser. Antes de hacer, nosotros tenemos que ser. Antes de hacer discipulado, nosotros tenemos que ser discípulos.
antes de dar discipulado, nosotros debemos haber recibido. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y es que la única manera de tener un ministerio efectivo es siendo. Ser antes que hacer. Permítame hablarle un poco de mis hijos. Mire, en esta experiencia que hemos estado viviendo durante los últimos 8 años y ahora estos 2 años, en esta experiencia de servicio administrativa, mis hijos están acostumbrados a vernos hacer muchas cosas, a servir a Dios de muchas maneras, a hacer el ministerio hasta el agotamiento. Y esta mañana es una experiencia de agotamiento. Tienen en casa un ejemplo continuo de trabajo para el reino y estoy contento por eso. Creo que es algo que está forjando su carácter y le está dando una idea clara y práctica de cómo ser adultos que aman y sirven a Dios. Eso yo creo. Pero hace unos 3 años, 2 años atrás, me puse también a pensar de que si mis hijos están recibiendo la información de lo que es ser, estamos siendo ejemplo de comunión, hablaba con mi esposa. Estamos siendo de ejemplo de nuestros hijos de oración, de alabanza, de estudio de la palabra. Estamos enseñándoles a ser discípulos como lo más importante de todo. O la idea que mis hijos, estoy hablando de mis hijos, que se están llevando mis hijos, es que papás hace, pero no es. O la idea que se están llevando es que mi papá y mamá se agotan hasta el extremo por servir a la iglesia, pero no son la iglesia. Y esto me llevó a reflexionar profundamente. Porque el mentor también se le ha describido como un salvavidas que ofrece espacio para siempre estar disponible o escuchando cuando se le necesite. Y yo dije, mire, yo no puedo ser un mentor para otros si mis hijos en mi casa, como mentor, el salvavidas, los tienen otros y mis hijos no lo tienen. Yo tengo que estar disponible para ellos. Y si nosotros pensamos en esto, gracias, si nosotros pensamos en esto, en la dinámica de la iglesia, el mentor tiene que estar disponible, validar los sentimientos de las otras personas para su desarrollo. Con esto en mente, nosotros los hombres y mujeres por naturaleza nos enfocamos en el hacer. Es más, muchas veces nosotros encontramos nuestra identidad en el hacer. Voy a explicar esto brevemente. Si nosotros estamos actuando, activismo, actuando, como mencionaba, haciendo en la iglesia, nosotros pensamos pues que estamos haciendo la misión. Y para mí esto se ha convertido en un accidente en la iglesia. Se ha convertido en un accidente en nuestra generación. El exceso de hacer nos ha llevado y ha llevado a la gente a no cultivar su ser. Yo aquí voy a ser un poquito más claro. Hoy las muchachas se sientan todas patiabiertas. Hasta en la iglesia. Esto lo pueden editar. Cuando el texto me está diciendo a mí que las ancianas discipulen, mentoren a las jóvenes. La pregunta que yo hago es, ¿estamos mentoreando a las ancianas o las damas? ¿Están mentoreando a las jóvenes? Pero queremos tenerla en danza. No estoy diciendo que está mal, porque la iglesia de Dios tiene danza y todo su equipo de danza. Gloria a Dios por la señorita. Estoy usando este ejemplo. Está bien. Pero la danza y el equipo de danza está provocando un espacio de mentoreo para que ellas sepan cómo conducirse en la vida. Entonces nosotros como iglesia, nosotros los mentores, el liderazgo, los mentores, miren, nosotros estamos más enfocados en el hacer y no
nos movilizamos hacia que la gente cultive lo que ellos son. Y esto explica para mí los fracasos que constantemente vemos en el ministerio y en la vida de muchos de nosotros. Y disculpen la expresión, fue un poco fuerte. Y pudiera yo decir muchas otras experiencias que van a tocar nuestras fibras. Pero cuando hablamos de discipulado y cuando hablamos de la mentoría y cuando hablamos del rol del mentor, tenemos que caer en Jesús. Jesús como nuestro mentor nos presenta un modelo de ser. Y a veces yo creo en el contexto de Daniel. Y creo en el pescuecito y en la hojalda que está fluyendo. Y si me dan, mucho mejor. Y si tiene patita, es mucho mejor. Y si se da en Colón con un rico saus, mire. Siento la presencia. Pero yo no puedo quedarme solamente en el contexto cuando yo entiendo que mi gente tiene que ser transformada. Y que a la misma vez entiendo el contexto, pero yo como mentor tengo que también enseñarle y acompañarle a que hay lugares, hay formas también. Y esto es muy importante. Hay espacios. Porque qué malo también es predicar en un lugar donde no haya reverencia. Ni a Dios, ni respeto a ti. Eso es. No. Nosotros tenemos que enseñar a nuestras generaciones como mentor a nuestros niños. Decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, permiso, buen provecho, gracias, disculpe, perdónenme. Y eso es mentorear también. Así que cuando yo veo el modelo de Jesús, hay 4 características brevemente que quiero discutir con ustedes. 4 características principales que veo en el trazo de Jesús como mentor. Ser intencional, ser relacional, ser intelectual y ser práctico. ¿Y por qué quiero definir estas 4 experiencias del modelo de Jesús como mentor a lo largo de la Sagrada Escritura? Porque me llama la atención que Jesús, la preocupación de Jesús, no eran programas para alcanzar multitudes, sino su preocupación era formar hombres a quienes las multitudes siguieran. Voy a repetirlo nuevamente. Cuando veo el entorno de Jesús, la preocupación de Jesús no era que la multitud lo siguieran a él, por eso él huía a la multitud. Él dice, no, la ecuación está mal, no. Y reafirmaba, se iba sola con sus discípulos, le decía, no, vámonos para acá, déjenlos solos a ellos. Y usted ve todo ese engranaje, porque él estaba más preocupado en preparar a hombres a quien la multitud le siguieran. Es decir, el objetivo inicial de Jesús, el plan inicial de Jesús era enlistar hombres que podrían dar testimonio de su vida y llevar adelante su obra en cuanto él retornara al Padre. Y es que nosotros tenemos que entender, mire, yo tengo un superpastor. Mire, yo puedo irme a cualquier iglesia de la que está representada aquí. Puedo llevar a mis hijos. Puedo ser pastoreado y mire, puedo alabar a Dios porque yo sé el calibre de hombres y mujeres pastores que hay en esta sala, que hay en la iglesia de Dios de Panamá. Pero mi preocupación no es esa, mi preocupación es que cuando esta generación no esté, ¿quién va a pastorear a la siguiente generación? Jesús lo tenía claro, él dice, no, mire, si yo me enfoco en la multitud, voy a llegar hasta un límite. Si
si yo me enfoco en ellos, yo voy a llegar hasta un borde. Pero si yo me enfoco en multiplicar, en replicarme en otros, el legado misional de la iglesia y de la verdad del evangelio se va a multiplicar. Aun cuando yo no esté, se va a seguir replicando. En otras palabras, cuando nosotros, hermanos y hermanas, vivimos el discipulado, yo me puedo morir, Jiménez se puede morir, mire, todos los pastores se pueden morir, Virgilio, Dios te guarde, te puedes morir porque está más adelante que yo, pero el legado y el ministerio, el discipulado, la misión, el evangelismo no muere. Aquí no quiero detenerme porque si no, mejor sigo. Así que lo primero es ser intencional. Lo primero que quiero hablar contigo es ser intencional. Ser intencional. Jesús fue intencional en cuanto a llamar y entrenar a los discípulos. Él fue intencional. Hay un texto que dice que Acosta que la multitud lo seguía y dijo, mira, vámonos, déjenlo, vámonos, vénganse ustedes. Óigame, pero cuando vemos el modelo hoy en día, estar con 12 no es el modelo es estar en multitud. Jesús fue intencional. Mire, pensemos, imaginémonos lo que había ocurrido si Jesús no hubiera sido mentoreado. Si no hubiese, mentoreado a los discípulos durante el tiempo que estuvo en la tierra. 3 años que estuvo con ellos. Imagínese lo que no hubiera ocurrido. Jesús se aseguró de que tal desastre nunca ocurriera. Intencionalmente, a propósito, llamó y entrenó líderes para el movimiento misionero de Dios. Intencionalmente. Y cuando yo veo el cuadro, mire, Jesús oró. Primeramente conexión el Padre, oró intencionalmente. Él no fue a mire, este va a ser un discípulo. Oh, yo lo siento. No, él dice, mire, yo quiero mentorear a este. Voy a hacer el trabajo con este. Señor, guíame, porque voy a transferir mi vida. Tú sabes lo que sufren los pastores. Ahora voy a hablarle aquí a los hermanos. ¿Sabes lo que sufre un pastor Máximo, cuando tú inviertes recursos, tiempo, dejas a tus hijos por estar con él o con ella y de momento te dan la espalda y dejan todo? Hablemos de esa cara también. Cacho, mano, eso da ganas de tirarlo. Y no pasa una vez, pasa en todo el ministerio. Bienvenidos al ministerio. Así que Jesús, mira, oró. Jesús identificó. Jesús mentoreó. Jesús repitió. Jesús se reprodujo. Todas las acciones que vemos, que no me voy a detener en ellas, todas las acciones que vemos en este cuadro, que creo que ustedes tienen en sus notas, afirman intencionalidad. Y uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón como pastores, como líderes, es preguntarnos, ¿estoy siendo intencional en lo que hago? ¿Mis cultos están siendo intencionales? ¿El proceso que estoy desarrollando están siendo intencionales? Y mire, ya hace unos años atrás, hace un par de años atrás, ¿sabes? Sí, ya yo había venido del seminario y estaba trabajando en la iglesia local de una manera más puntual, más allí. Y el pastor se le da la buena idea de decirme, tienes que tomar el discipulado. Hello. Yo vengo de la Universidad Teológica del Caribe. A mí no me importa. Todos aquí van a tomar el discipulado. ¿Y con quién quién me lo va a dar? La hermana tal. La hermana tal, pero si no ha cogido, no ha entrado en instituto bíblico. Hello. Es decir, ¿a qué quiero llegar? La iglesia decidió, y es la recomendación que yo le doy a todas las iglesias,
Es la recomendación que le doy a todos los pastores. Usted quiere implementar la visión discipular, y es lo que estaba a suceder en la comarca Nove Buglé. Toda la iglesia de Dios de la comarca, nosotros no nos vamos a garantizar si tomaron o no. Ya por decisión, por diálogo, por acuerdo, claro, socializado, en la comarca, todos, desde los niños hasta los más adultos, todos van a tomar el plan discipular parejo para todos. Porque ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan. Porque no tenemos la habilidad de garantizar si lo han tomado o no, porque están metidos en montaña. Así que la decisión que tomó el supervisor territorial fue sabia y estamos trabajando en eso. Así que esta experiencia me estaba diciendo, yo en su experiencia quiero ser intencional. Y hay otras iglesias, creo que Jiménez tomaron todo el proceso discipular en un momento. Las iglesias que están trabajando fuertemente en esta dinámica tomaron el proceso discipular, sus líderes, para que lo entendieran, lo absorbieran, lo encarnaran. Ser intencional. Número 2. La segunda cualidad, y puedo hasta allí. La segunda cualidad es que tenemos que ser relacional. Llegar al corazón, formar el carácter. Jesús fue intencionalmente relacional. Marcos registra que estableció a 12 para que estuviesen con él. Y esta palabra hay que profundizar en el mentoreo y en la acción ministerial o pastoral o de liderazgo o de mentores, como ustedes están haciendo en sus iglesias locales, para que estuviesen con él. Esta expresión tiene una carga interesante. Las relaciones significativas construyen el meollo de mentorear. En todas las edades siempre ha sido así. Pero Krallman señala, resalta que lo dicho es particularmente verdadero en ambientes transculturales. Consecuentemente, nuestro esfuerzo del mentoreo, particularmente en ambientes transculturales, solo puede ser resultado exitoso si tomamos el tiempo para construir relaciones significativas. Es decir, no importa el lugar donde tú estés, no importa el contexto donde tú estés. Tal vez muchos preguntarán, pero no, que el contexto de tal lugar es diferente al mío, que tal lugar es diferente al mío. Mire, hay algo que nos une a todos y que debemos ser intencionales en esto, y es en las relaciones. Las relaciones. Yo no sé si a usted le ha pasado, bueno, los que son papás, ¿verdad? Yo que soy padre, los 3 hijos son diferentes, pero yo me he dado el tiempo, yo no sé si usted ha hecho el trabajo de agarrar a su hijo y verle la cara y contemplar su cara y ver los rasgos que él tiene, que muchas veces pasamos y no los vemos, pero cuando la contemplamos su rostro, nosotros decimos, ¡ay, qué hermoso, o qué hermosa, o qué bello es mi hijo! Aunque no lo sea, qué hermoso y qué bello es mi hijo, qué hermoso lunar. Pero cuando no compartimos con ellos, rápido se nos crecen y no los contemplamos. Yo me he dado esa tarea y digo, wow, mis hijos son hermosos. Porque ese elemento de relacionarme, mira, a cada rato ya él sabe, ya tengo hasta secretario. La relación con ellos me ha llevado a que ellos saben, papá, vas para la oficina, sí, tú vienes como a las 3, ¿verdad? Sí, ¿cómo tú sabes? No, porque tú siempre vienes a las 3, 4. Ah, no, papá, viene esto, está sucediendo esto. La relación nos ha llevado a algunas experiencias de que ellos me han conocido. Esa misma relación debemos forjar en el mentoreo, llegar al corazón. Y nosotros podemos ver a lo largo de la escritura que hubo una asociación. Jesús se asoció, no como una asociación particular. Mire, el texto dice, no me elegiste vosotros a mí, yo elegí a vosotros. Asociación. Contagio. Llegó un punto, veámoslo desde este punto de vista espiritual, pero también contagioso. Llegó un punto en que los discípulos le dijeron al maestro, maestro, enséñanos a orar. Yo no sé la forma en que Jesús oraba. Mire, el Padre Nuestro y todo esto, ¿verdad?
Yo no sé qué hacía Jesús, pero que ellos le dijeron, mira, yo tengo la necesidad de que tú me enseñes a hacer eso que tú estás haciendo. Yo no lo sé hacer, yo lo quiero hacer como tú. Yo me imagino que la experiencia relacional de Jesús fue tan contagiosa que ellos querían imitarlo. Observación. Observación. El texto dice, hay un texto que dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Nosotros podemos ver que Jesús tomó el tiempo para observar las peculiaridades de sus discípulos. Ya él sabía cómo ellos actuaban, los observó tanto que él sabía quién era, y eso lo llevó a que él tuviera el proceso de motivarlos en los momentos difíciles, porque los conocía, había pasado tiempo con ellos. Es decir, el proceso de mentoreo, la responsabilidad del mentor, y es una tarea ardua, hermano. Decirlo es fácil, pero realmente es una tarea ardua, ardua. Requiere relaciones. La tercera característica, cualidad del mentor, de la perspectiva de Jesús, es ser intelectual. Jesús, el mentor, también abordó el intelecto de los seguidores. Y aquí no quiero utilizarlo meramente como ese conocimiento humano que es importante. No. Castillo, Jesús afirmó el intelecto de sus seguidores, que comprendió la importancia de que no solamente el corazón, sino también la cabeza. Subrayó el consciente intelectual, igual que la inteligencia emocional. Y muchas veces en el mentoreo nosotros nos vamos como mentores en la emocionalidad. Ay, esto no, nosotros tenemos que centrarlo en la palabra. Cuando hablo de intelecto, hablo de la palabra. Les enseñó la verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, no en mí, no en mi iglesia, no en mi culto, no en mi grupo de célula, no, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que nosotros allí tenemos que tener un elemento ahí bien interesante. Porque tenemos que fundamentar a la gente es en la palabra. La palabra es la que parte la roca. La palabra es la que rompe el yugo. Es la palabra. Hay un estudio y hay un proceso que lo hemos publicado y voy a dárselo a Daniel para que todos ustedes lo puedan tener. Es un proceso de ustedes pueden desarrollar una aplicación web, una app para su iglesia o para su grupo de célula gratuitamente. Ya hemos publicado eso y muy pocos lo han utilizado. Algunos sí le han sacado provecho, pero voy a pasárselo a Daniel para que se lo pase a todos gratuitamente. Pero esta app señala, ellos dicen, mire, en el siglo XXI, en este siglo, ellos dicen lo siguiente. Ellos se han dado cuenta, porque cuando tú entras al app, y permítame darle esta idea, que puedes crear tu app gratuitamente de tu iglesia, lo que sea, te hacen varias preguntas. Bueno, bastantes preguntas. Te hace una serie de preguntas y esa computadora que tiene textos bíblicos determina cuáles son las áreas de necesidad de la persona que está entrando al app. Es decir, tiene un doble propósito, dar a conocer tu iglesia o tu ministerio, pero la persona que entra tiene que registrar un perfil con algunas preguntas debidamente diseñadas. Y eso señala qué necesidad tiene la persona y diariamente le llega un versículo bíblico o 3 versículos bíblicos según la persona decida, afirmando esa experiencia o esa área de su vida que él necesita reforzar. Pero esto no es todo. Señalan ellos, este ministerio señalan que ellos se han dado cuenta en el mundo entero, que lo único que cambia la actitud de una persona y provoca cambios profundos actitudinales es la
palabra de Dios. Así que esta app la hicieron con ese propósito, que la gente tuviera más acceso a la palabra. Jesús fue intencional en que ellos entendieran la palabra. Marcos 11 dice: aprendéis de mí, entiendan la palabra, aprendan de mí. Comprendan los caminos de Dios. La labor del mentor es que puedan comprender Mateo capítulo 5, 7, que puedan comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando, que puedan interpretar lo que yo estoy viviendo. Y mire, nuestros antecesores, nuestros pastores, los pastores nuestros, que no fueron tal vez a grandes escuelas, esto lo entendían bien. Porque ellos interpretaban lo que le estaba sucediendo por medio de la palabra. No tenían televisión, no tenían el periódico, no tenían acceso a internet, pero tenían el mejor periódico, la mejor internet de banda ancha, la mejor internet. No era ni Tigo, ni, bueno, no voy a mencionar aquí, no era ninguno de ellos. Era la palabra que le enseñaba a comprender el tiempo. Y lo que somos hoy es gracias a ellos. Entendían los tiempos por medio de la palabra. Todo lo que nosotros todos los que estamos aquí fuimos mentoreados por ellos. Eran personas tal vez intelectos, pero estamos aquí gracias a ellos, porque encarnaron vivir, y eran duros, y eran, ustedes saben, RT como muchos dicen, pero se multiplicaron en nosotros. Se reprodujeron en nosotros. Estos mentores comprendieron la verdad. Jesús se tomó el tiempo para que ellos comprendieran la verdad. Y mire, haga el ejercicio. Busque una parábola que Jesús haya dicho en la calle, o una experiencia que ella haya dicho en el camino, y busque la siguiente escena o el siguiente espacio donde Jesús estaba con los discípulos. Ellos venían y le preguntaban: ¿qué tú quisiste decir con esto? Y Jesús se lo explicaba. Y aquí podemos hablar mucho: la predicación y el discipulado. Ellos escuchaban lo que Jesús decía, no lo entendían, y cuando estaban comiendo en la mesa le preguntaban: ¿y Jesús, qué es esto? Y Jesús intencionalmente, intelectualmente le decía con más profundidad: no, lo que yo quise decir es esto y esto. Porque Jesús estaba consciente de que para ser un mentor tú tienes que ser intencional, tú tienes que ser relacional y tú tienes que ser intelectual. En el buen sentido de la palabra de intelecto. Cuarto y último, ser práctico. Entrenar las manos y desarrollar las destrezas. Entrenar las manos y desarrollar las destrezas. Ser práctico. Bueno, los que saben, me conocen un poco como... Los que me conocen un poco en mi vida personal, saben que a mí me gustan las motos. Siempre me han gustado las motos. Y hace poco, mi hijo tiene 3 años, subí un video a las redes personal, mío, pues de mi vida, enseñando a mi hijo de 3 años a que ya al día siguiente lo iba a montar en una moto 50, un motorcito 50. Y agarré a mis hijos, aquí estamos preparando para mañana, y le dije a mi hijo: hijo, ¿cómo hace la moto? Y el chiquito de 3 años, ¡guan, guan, guan, guan! Y hacía la manito así. Porque yo lo agarro en casa como yo quiero ayudarlo, pues que sea como su papá. Espiritualmente hablando, pero que le guste también lo que a mí me gusta, o si quiere, pues, el más grande quiere montar moto. Yo estoy entrenándole la muñeca y le estoy diciendo: van, 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 van. Y él ya tiene el movimiento. Yo le veo su movimiento, ya es más seguro, de 3 años, ya sabe, métele gasolina. Es decir, nosotros no podemos quedarnos a yo decirle y ver en mi casa
todos los videos que tengo de moto porque me gusta y que ellos lo vean conmigo. Si no los pongo en la práctica en ese deporte que yo quiero que ellos practiquen, si más grandes no lo quieren, pues gloria a Dios. Pero tengo que ser práctico. Empezar a entrenar sus manos en este deporte si yo quiero en un futuro que él lo practique. El entrenamiento de Jesús fue intencional. Él abordó lo relacional, abordó lo intelectual y ahora lo práctico. Es decir, un mentor efectivo necesita todos estos tres elementos: ser relacional, es decir, tener inteligencia emocional, tener perspicacia, conocimiento intelectual y ser práctico, tener conciencia de las habilidades o destrezas ministeriales. Si nosotros queremos desarrollar a nuestros líderes, ellos tienen que pensar, pero también tienen que aprender a hacer. Y cuando yo veo el modelo de Jesús, veo estos elementos. Jesús no solamente le enseñó, Jesús no solamente lo instruyó, Jesús le demostró. Dice que recorriendo Jesús estuvo allá y le dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Bueno, ya usted conoce el texto. Sino que 3 años antes él estaba caminando con ellos, lo que le daba el poder para decir: vayan porque yo fui. Y es que hay mucha gente, incluso en el liderazgo, que quieren mandar pero no quieren ir. Quieren que otros hagan, pero ellos no quieren hacer. Y cuando hablamos de mentoría, hablamos de demostración. Tú quieres que yo haga, demuéstramelo, hazlo conmigo. Si tú lo haces conmigo, lo voy a aprender mejor que por la teoría. Camina conmigo, acompáñame en esto, está conmigo, porque si me demuestras cómo se hace, lo voy a hacer mejor. Y eso, lo que son padres, es una dinámica. Porque tú no ves cambio hasta cuando te agarras la correa del perro, del cachorro, y vas con él y le enseñas a ponerle el cosa al perro para que lo saca. De lo contrario, si se lo dices, él sale con el perro, pero a media calle el perro sale corriendo y tienes que salir a buscar al perro. Usted me está entendiendo. Pero si vas con él y le enseñas cómo se pone el broche, papi o mami o discípulo, el broche se pone así. Tienes que esperar que haga clac, clac. Tú vas a estar viendo tu televisión y no vas a tener que salir con un chorcito a llamar al perro que está por otro patio y molestando a la gallina ajena. Demostración. Ser práctico es imitación. Me parece necesario hacer la obra el cual Él me envió. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: es que yo tengo una misión mayor. Lo que yo hago, lo hago por imitación. Por eso es que dice: ser imitadores de mí, hagan lo que yo hago, ser imitadores de mí. Y por último, delegó. En esta experiencia práctica no los dejó allí en la burbuja, sino que los fue soltando, los envió. Trabajó con ellos. ¿Cómo les fue? Trajeron noticias. Les delegó la responsabilidad. Nosotros no delegamos trabajo, nosotros delegamos responsabilidades. Y es difícil, permítame decirle, es difícil. Es difícil. No me vengan a mí que no, yo delego. No es fácil. Pero el mentor tiene que estar consciente de que tiene que aprender a delegar después que cumple este ciclo. Para finalizar, vámonos un poco más teológicos para cerrar. Este cuadro está en todas las escrituras. El ser, nosotros, el mentor. A lo largo de la escritura se han manejado 4 elementos: la ortodoxia, que es el conocimiento hacia Dios o de Dios; la ortopraxis, que es la práctica correcta de ese conocimiento; la ortopatía,
no solamente es el conocimiento, la práctica, sino el sentimiento correcto. ¿Cómo es eso? Permítame decirle. Moisés conocía a Dios, vio el rostro del Señor. Ya ustedes saben la historia. Conoció a Dios. Mire, hablaba con Dios. Conocía, caminaba con Dios. Estuvo en el desierto. Pero cuando Dios le dice, mira, no golpees la piedra. Yo quiero que tú le hables, no la golpees. El sentimiento, las emociones de él hicieron que golpeara la piedra. Había algo que no estaba siendo moldeado. Como mentor, nosotros tenemos que tener el conocimiento correcto, la práctica correcta, el sentimiento correcto y la ortokenosis, que es el paso correcto. Es decir, la práctica en el modelo discipular, en el modelo del mentor. No es que la práctica, dale práctica como cuando alguien aprende a manejar carro, ¿verdad? Que dale por ahí, mete los cambios. No. Estamos hablando de algo más profundo. Es decir, hey, vamos a la práctica, pero vamos a dar el paso correcto. Y aquí me quiero detener, porque la visión discipular, esta visión, el programa, el discipulado que la iglesia de Dios está brindando, no solamente quiere basarse en que conozcan, no solamente quieren basarse en que tengan el sentimiento, no solamente en la práctica que lo hagan, sino que nosotros queremos, vamos a dar el paso correcto, vamos a subir el escalón juntos, vamos a hacerlo de tal manera que te funcione. Y bíblicamente está la ortokenosis, el proceso correcto. Concluyo. La tarea de la iglesia, y si me ayuda el pianista, por favor. La tarea de la iglesia es hacer discípulos de Jesús. Cada convertido, cada creyente, cada hijo de pacto necesita ser discipulado. Discipular pone el cimiento para una forma de vivir, y no voy a orar, y de servir a la manera de Cristo. Si una iglesia no está haciendo discípulos, no está cumpliendo el propósito de acuerdo a lo que Dios le dio. Los líderes de la iglesia necesitan preguntarse a sí mismos: ¿está cada persona en medio nuestro volviéndose un discípulo? ¿Por qué razón tiene que hacerse esa pregunta? Porque esa pregunta es para ti. Te hago la pregunta: ¿estás como persona alrededor tuyo volviendo a otros en discípulos? Acompañando. Tenemos bien trazado el viaje de hacer discípulos. Por eso estamos aquí, porque nos estamos trazando, estamos afinando la ruta, estamos hierro con hierro afilando el proceso. En nuestro esfuerzo para ser discípulos, ¿hay algo que se nos haya escapado? ¿Hay alguien que se nos haya escapado? Una pregunta que tenemos que hacernos como mentores. Concluyo. La iglesia y el mundo necesitan de hombres y mujeres que sean auténticos discípulos del Señor, que tomen en serio su señorío en sus vidas. Hombres y mujeres que como mentores testifiquen con sus palabras y con sus acciones que han aceptado a Cristo como Salvador y lo han reconocido como Señor. Que nosotros y estos mentores, incluyéndome, incluyéndote, seamos imitadores del ejemplo que Jesús dejó a sus seguidores. El mentor debe ser un ejemplo de pureza, de vigor espiritual, un ejemplo de absoluta confianza en el Padre y de total lealtad a la vocación celestial. Que el Señor nos ayude a ser antes que a ser discípulos.